¿Qué es la sociología? La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objetivo nuestro propio comportamiento como seres humanos. Es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o va a ocurrir en una sociedad. Disciplina significa compromiso, permanencia, profundidad y gusto. La sociología es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. ¿Qué estudia? La sociedad es el objeto de estudio de la sociología, más que nada su estructura, los grupos sociales, las instituciones sociales, las relaciones de poder y autoridad, las clases sociales y entre muchas otras cosas más. Pero para resaltar, uno de los principales estudios es el proceso social y cómo es que nosotros tenemos forma de interactuar. Ramas de la sociología. La sociología es una amplia y vasta disciplina que en función de su aplicación práctica ofrece cierta cantidad de áreas de estudio. A esas áreas se les conoce como ramas de la sociología, las cuales permiten especializar el estudio de acuerdo al objetivo social en los cuales se enfocan. Número 1. Sociología teórica. Número 2. Sociología histórica. Número 3. Sociología del conocimiento. Número 4. Sociología de la religión. Y número 5. Sociología económica. Factores que propiciaron el origen de la sociología. Revoluciones políticas. La revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. Socialismo, el feminismo, revoluciones tecnológicas y industriales. Podemos sostener entonces que la sociología se desarrolla durante el siglo XIX, basada en la necesidad de entender y mejorar nuestra sociedad. Al mismo tiempo, la sociología reconoce la dramática necesidad de aplicar métodos científicos para estudiar dichas necesidades y sus grupos sociales. La motivación social de los precursores de la sociología evolucionó rápidamente y el valor de sus formulaciones y estudios le dieron un impulso avasallador a la disciplina. Sin duda alguna, el comportamiento social está presente en todos los ámbitos de la vida del ser humano. La sociedad influye sobre las percepciones, actitudes, juicios, opiniones o comportamientos de las personas. Es por ello que todo individuo modifica su conducta en base a la interacción que tiene con su medio. Algunos ejemplos de esto serían: desigualdad social. Es la convivencia en una sociedad de clases sociales enormemente separadas. Es decir, de pobres muy pobres y ricos muy ricos, con pocas oportunidades de movilidad de clase. Este tipo de sociedades son caldos de cultivo para el resentimiento social. Inseguridad en las comunidades. Las poblaciones con grandes márgenes de actividad delictiva suelen ser las mismas que están sometidas a la pobreza y a una vida sin perspectivas futuras. Presa fácil para actividades ilegales como robo, narcotráfico, prostitución, etc. Discriminación, ya sea por raza, sexo, religión, nacionalidad u orientación sexual, se basa en la segregación de una población no deseada, o sea, en no darle a todo el mundo las mismas oportunidades por razones de prejuicio. A continuación les explicaremos una problemática social. En este caso elegimos la pobreza, el más grande de los problemas económicos y sociales, y el que más problemas sociales engendra a su vez. No tiene que ver simplemente con la falta de dinero, sino con la total exclusión del sistema productivo. También les explicaré otra, que es el factor económico. Hablar de crecimiento económico y su relación con la pobreza no es algo tan sencillo, pues en primera instancia podríamos considerar que con solo obtener lo primero se soluciona lo segundo, pero no es así. La evidencia muestra que al existir crecimiento económico no necesariamente existe reducción esperada en los niveles de pobreza. No obstante, el crecimiento es fundamental para que se erradique la pobreza y mejore el bienestar social, pero no es suficiente. En teoría, la importancia del crecimiento económico en la pobreza se fundamenta en el hecho de que al existir mayores recursos en una sociedad, esto puede ser más accesible a los segmentos más vulnerables. Como tercer lugar, les presentaremos el factor social. En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructuras, de mercados, de crédito, de enseñanza y de servicio, de información o de asesorías.
Lo mismo ocurre con los servicios sociales, educación, sanidad, agua potable e higiene pública. Esta desigualdad en los servicios perjudica más a las zonas rurales, en las que no es sorprendente que vivan la mayoría de los pobres del mundo en desarrollo. Pero los pobres de las ciudades están todavía más desfavorecidos que los del campo. Factor político. La aceptación de la pobreza como una realidad con múltiples dimensiones ha implicado un cambio de la formulación de políticas, que enfatiza intersectorialidad y niega la separación entre políticas sociales, económicas y el proceso político como arena de la distribución del poder, por una parte, y entre otras políticas de desarrollo que atañen a toda la sociedad y políticas de superación a la pobreza dirigida específicamente a los pobres. En paralelo con la evolución de los conceptos de pobreza, desde mediados de los años 90 se han ampliado el concepto de la política social, una vez que las recetas del pasado han demostrado su insuficiencia. Se cuestiona fundamentalmente la formulación de políticas de superación de la pobreza como un conjunto aislado de programas dirigidos a los más pobres y vulnerables, dejando actuar entre tanto en el mercado. Conclusión. La sociología puede definirse como el estudio científico de la vida grupal de los seres humanos. Es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad. Su objetivo de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales. Las sociedades humanas. Esta ciencia utiliza diferentes métodos de investigación empírica y análisis crítico para perfeccionar y desarrollar un conjunto de conocimientos acerca de la actividad social humana con el propósito de aplicar